Santiago capítulo 5, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Y escuche esto y recíbalo, iglesia. Que el Señor es muy misericordioso. Mire esto, Él no dice el Señor es misericordioso. Él dice el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aleluya. Hoy quiero compartirte el tema victoria en medio del sufrimiento. Victoria en medio del sufrimiento. Y mira lo que Santiago está hablando acá. Él dice unas palabras preciosas. Él dice, he aquí, escucha esto, tenemos por bienaventurados, ¿a quiénes? A los que sufren. A los que sufren. Y por eso hoy quisimos traer este tema. Victoria en medio del sufrimiento. Y pareciera este tema algo contradictorio, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo yo decir que estoy en victoria cuando estoy sufriendo? ¿Cómo yo puedo decirte a ti que vivo una vida en victoria cuando estoy en medio del sufrimiento? ¿Cómo yo puedo decirle a las personas, o cómo puedo ir a mi casa y a decirle a mis hijos, decirle a mi esposa, estamos en victoria cuando estamos en medio de la aflicción? Pareciera ese tema algo contradictorio. Victoria en medio del sufrimiento. ¿Cómo puedo proclamarme victorioso cuando estoy sufriendo? ¿Cómo podré yo decir eso? Pareciera algo contradictorio, ¿no es así? Cuando yo digo que vivo en victoria, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy pasando en este momento. Es decir, que nuestras victorias, hermanos, no son determinadas por nuestras circunstancias, que lo que yo hoy estoy pasando, y esto alguien necesita escuchar y recibir, lo que hoy tú estás pasando, lo que hoy tú estás viviendo, eso no afecta la victoria que Jesús te ha dado en la cruz del Calvario. Aunque yo vaya caminando en sufrimiento tras sufrimiento, eso no afecta lo que Cristo ya hizo en mí. Eso no tiene que detener el decir que bendigo su nombre. Eso no tiene que detener en mí la victoria que Él ya me dio. Es por eso que trajimos este tema, victoria en medio del sufrimiento. Y yo quiero que vayas a casa con esa palabra. Tú eres más que vencedor en el Señor. Por eso Santiago decía, he aquí, escucha esto, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo puedo ser bienaventurado, hermano, si estoy sufriendo? Eso es de locos. Quiero decirte algo. Cuando tú has salido de este mundo, de este sistema, y has entrado al reino de Dios, muchos te van a decir loco. Y no por lo que vistas, o no por lo que hagas, sino por lo que Dios ha depositado en tu corazón. Porque todo va a ir en contra de lo que el sistema hace. Y estamos viviendo tiempos difíciles, créame. Muy duros. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y me encanta esta palabra de Jesús. Dice él, pero confiad que yo he vencido al mundo. Él ya lo venció, hermano. Y Él quiere depositar la confianza en nuestro corazón.
Dice Santiago, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Es decir, que el sufrimiento que está en mí no afecta la bienaventuranza que Dios ya depositó en tu vida. El sufrimiento no debe de afectar el gozo que ya depositó Dios en tu vida. El sufrimiento no debe de afectar la dicha que Dios ha depositado en tu vida. Hermanos, el sufrimiento no debe de afectar la bendición que Dios ya te ha dado. Claro que no. Nosotros somos hombres y mujeres que caminamos y andamos en fe. Y que no dependemos por lo que nuestros ojos miran, sino por lo que nuestra convicción nos guía en el Señor. Por eso mi victoria no depende de mi sufrimiento. Tú eres un hombre y una mujer que vive en victoria. Oh Jesús, te adoramos, Cristo. Mire esto, la palabra bienaventurado. En el griego, hermano, la palabra bienaventurado significa lo siguiente, o mejor dicho, la palabra bienaventurado en el griego es la palabra Makarios. Y Makarios significa lo siguiente, y esto realmente ministró mi espíritu. Mire lo que significa en el griego Makarios, bienaventurado, es supremamente. Mira esa palabra, supremamente bendecido. Entonces, cuando él está diciendo bienaventurados, tenemos por bienaventurados a los que sufren, él está diciendo tenemos por supremamente bendecidos a los que sufren. Jesús. Pero no solamente eso, dice que Makarios también significa bien librado. Eso me recuerda cuando Daniel estaba en el foso de los leones. Él vivía en victoria, porque el Señor estaba con él. Y cuando él estuvo allí, la mano de Jehová cerró la boca de los leones. Él fue bienaventurado en un momento que aparentemente era de sufrimiento. Él fue Makarios, por llamarlo de alguna manera. Él fue bien librado. También significa afortunados. También significa dichosos. También significa gloriosos. Y aquí está la palabra clave de nuestro tema. También significa victoriosos. Iglesia, hoy he venido a este lugar para decirte algo. Como iglesia tenemos victoria, ¿sabes dónde? En medio del sufrimiento. Tú eres más que victorioso. Tú puedes estar sufriendo, pero el Señor ya te ha entregado la victoria. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Cristo. Ahora mire algo acá interesante, porque esto realmente agrada a mi alma. Cuando Santiago dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, él está poniendo esta palabra, he aquí tenemos por Makarios a los que sufren. Él está diciendo, he aquí tenemos por bienaventurados, ¿quiénes? Los que son supremamente bendecidos. Es decir, que cuando yo estoy en medio del sufrimiento, el Señor está diciendo, tú estás siendo supremamente bendecido. Ahora, quiero llevarte a la palabra sufrimiento. Cuando Santiago nos habla de esta palabra sufrimiento, no nos está hablando que este sufrimiento es por causa del pecado. Y esto lo quiero dejar en claro. Cuando él menciona que tenemos por bienaventurados a los que sufren, él no está hablando de ese sufrimiento por causa del pecado. Él no está hablando que este sufrimiento es por causa de tomar malas decisiones. Él no está hablando que este sufrimiento es por errar en la vida. No se refiere a ese tipo de sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento que viene por causa del pecado no nos lleva a la victoria. No. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Ese es el sufrimiento del pecado.
Pero acá Santiago me está diciendo, bienaventurados los que sufren. Es decir, que no está hablando de ese tipo de sufrimiento por causa del pecado. Claro, una de las consecuencias que lleva nuestra vida a sufrir es el pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos al blanco, cuando nosotros tomamos malas decisiones, vamos a ser afligidos, vamos a sufrir por causa del pecado. Pero ese no es el sufrimiento que me lleva a la victoria. De ese sufrimiento no está hablando Santiago. Así que si usted está sufriendo por causa del pecado, el Señor hoy te dice, ven, ponte a cuentas conmigo, porque yo te quiero liberar de ese sufrimiento. Cuando Santiago está hablando de sufrimiento, no se refiere a ese sufrimiento. Cuando Santiago habla del sufrimiento, Santiago está hablando que es el sufrimiento, escuche esto, iglesia, es el sufrimiento por causa de hacer la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, le voy a decir algo. Cuando usted hace la voluntad del Padre, usted va a ser perseguido. Y vamos a sufrir. Cuando hay hombres y mujeres que están caminando en la voluntad de Dios, la gente los va a perseguir. Pero te tengo buenas noticias. Aunque tú seas perseguido, ¿sabes qué me dice la Escritura? Que tú vas a ser llamado bienaventurado. Aleluya, Jesús. La palabra me dice que aunque tú estés siendo perseguido, tú vas a ser llamado supremamente bendecido. Aunque usted esté siendo perseguido, hermano, usted va a ser llamado bien librado. Aunque usted esté siendo perseguido, usted va a ser llamado victorioso. He aquí, dice Santiago, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Cuando usted hace la voluntad del Padre, usted será perseguido. Por eso hoy en día las iglesias están siendo perseguidas. Solamente Dios sabe lo que viene en el futuro. Pero como iglesia tenemos que estar firmes creyendo. Escúcheme lo que le voy a decir. Que Dios sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el control. Entonces el sufrimiento que Santiago está hablando es por hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, verso 11 y verso 12, dice, bienaventurados, escucha esto, bienaventurados, en otras palabras está diciendo macarios en el griego. En otras palabras, Él está diciendo supremamente bendecidos. En otras palabras, Él está diciendo victoriosos. Pero ¿quién? Dice Jesús, bienaventurados sois cuando, aquí viene, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Allí está, hermano. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren por causa de la causa de Cristo. Y dice el verso 12, y esto llena de alegría mi alma, dice, gozaos y alegraos. Aleluya. Si los están persiguiendo por mi causa, dice el Señor, alégrate y gózate. Señor, porque vuestro galardón, ¿cómo es? Es grande en los cielos. Gracias, Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando yo estoy caminando en la voluntad del Padre, va a venir la persecución. Y para el mundo pareciera que estoy sufriendo, pero ante los ojos del Señor, yo soy bienaventurado. Le hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ser llamados bienaventurados? Prepárese para sufrir. Porque ese sufrimiento no va a ser por el pecado. Ese sufrimiento es por causa de Cristo. Oh, sí, Jesús. Entonces, número uno, hermanos,
por causa de Cristo, soy bienaventurado en medio del sufrimiento. Por causa del Señor. Ahora sí hace sentido nuestro tema. Victoria en medio del sufrimiento. Ahora continuamos leyendo el capítulo 5, verso 11 de Santiago, porque nos sigue llenando de gozo este verso. Mire lo que dice a continuación, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y escucha estas palabras: habéis oído, escucha esto, de la paciencia de Job, y habéis visto el final del Señor. Ahora, hermano, pareciera que Santiago está asociando la vida de Job, porque lo menciona, está asociando la vida de Job con aquellos que son bienaventurados a pesar del sufrimiento. Eso es lo que él está diciendo. Primero nos habló, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Pero ahora menciona, habéis oído de la paciencia de Job. Y la palabra paciencia es fe. Y la Biblia me enseña que la fe viene por el oír. Entonces él dice, habéis oído de la fe de Job. Pero termina diciendo este verso que acabamos de leer: y habéis visto el fin del Señor. Mire esas dos palabras, habéis oído y habéis visto. Si queremos ver la obra cumplida de Cristo en nuestra vida, primero tenemos que aprender a recibir la fe por el oír. Es lo que él está hablando acá. Pero mira esto, pareciera entonces que Santiago está asociando, ¿verdad?, aquellos que sufren con Job. ¿Y sabe por qué? Porque Job, hermanos, fue un hombre que sufrió demasiado. Si usted lee en la escritura en casa, en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Job, usted va a mirar todo el sufrimiento que pasó este hombre. Job fue un hombre que sufrió demasiado. Pero en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos habla de 3 sufrimientos que pasó Job. 3 pérdidas que Job sufrió. Y una de ellas, hermanos, es la mayor pérdida, escúcheme esto, que un padre puede sufrir. Job, hermanos, sufrió, dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2, dice Job sufrió la pérdida de todos sus bienes. Él perdió todas sus tierras, él perdió todas sus posesiones, él perdió todo su ganado. Esa fue la primera pérdida. La segunda pérdida que Job sufrió fue la de su salud. Bueno, no voy en orden, pero lo puse de esta manera. La segunda pérdida que Job sufrió fue su salud. Dice la escritura que él le dio una sarna terrible. Dice él, Job, de sus labios, dice mi carne se pegaba a mis huesos. ¿Por qué? Porque se caía en pedazos su carne a medida que el hueso se le miraba. Y dice que él tomaba, ¿verdad?, una especie de, no sé cómo llamarlo, ladrillo, por decir algo, y se rascaba porque era tanta su picazón. Job estaba en dolor, hermanos. Job estaba sufriendo en su carne. Había perdido todo lo que tenía. Bueno, Job había perdido todo lo económico y ahora estaba perdiendo su salud. Pero uno de los mayores sufrimientos que Job tuvo fue cuando sufrió la pérdida de todos sus hijos. Hermanos, Job sufrió la mayor pérdida que un padre puede sufrir. Solo de pensar esto se desgarra mi corazón. Job sufrió la mayor pérdida que un padre puede sufrir, hermanos. Dígame si no, Job estaba en sufrimiento. Se dice que cuando un matrimonio, uno muere,
Se dice que aquel que queda vivo se le llama viudo o se le llama viuda. Se dice que cuando el hijo pierde a sus padres, a esos niños se les llama huérfanos. Pero cuando un padre, hermanos, pierde a sus hijos, eso no tiene una descripción. Eso no tiene un nombre. No tiene una clasificación. Usted lo busca, búsquelo. No hay cómo decir algo que identifique que yo he perdido a mis hijos. Eso no hay. Porque es algo tan terrible. Es la peor sufrimiento que un ser humano puede pasar. Y Job estaba viviendo realmente en sufrimiento. No solo sufrió en su carne la pérdida de su salud, sino que también ahora estaba sufriendo en su corazón la pérdida de sus hijos. Victoria en medio del sufrimiento. Quiero que piense en Job por un momento. Mientras escribía este mensaje, era inevitable pensar en mis pequeños. No sé cómo sería mi vida si hubiese pasado lo que Job pasó. Pero realmente Job estaba sufriendo. Pero ¿sabe algo? La palabra de Dios me enseña algo maravilloso sobre Job. Y eso es lo que llena de ánimo mi fe y mi vida. Y es lo que Dios realmente hoy quiere poner en tu corazón. Santiago dice en el capítulo 5, en el verso 11, habéis oído, escucha esto, iglesia, recíbelo. Habéis oído la paciencia de Job. A pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, la Biblia dice, habéis oído de su paciencia. En medio del dolor, en medio de la pérdida de sus ganancias, en medio de la pérdida de su salud, en medio de la pérdida de sus hijos, Job se mantuvo creyendo en su Redentor. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que no importa cuál sea el sufrimiento, nosotros tenemos que mantenernos creyendo que nuestro Redentor vive. Aleluya. Porque Él vive, hermano, y Él reina para siempre. Ahora, la palabra paciencia en el griego es la palabra hupomone. Hupomone. Y la palabra hupomone significa lo siguiente: resistencia. Escuche esto: aguante alegre. ¿Verdad? Hay un dicho muy mexicano que dice aguante. Y aguante alegre. No se queje. Bueno, esta palabra paciencia que menciona Santiago para Job es la palabra en el griego hupomone y significa aguante alegre. También significa perseverar. Y la palabra que me quiero enfocar es que también significa esperar en. Y me agrada porque el diccionario griego y hebreo así lo dice: esperar en. No solamente dice espera, no dice esperar en. ¿Y sabes cómo lo adjunta? Esperar en el Señor. Aleluya, Jesús. Es decir, Job, en medio del sufrimiento, hermanos, él aprendió a esperar en Jehová. Él sabía lo que estaba pasando, él sabía el dolor que estaba teniendo, él lo estaba viviendo, pero él decía: yo esperaré en mi Señor. Victoria, hermano. Victoria en medio del sufrimiento.
Cuando tú sabes esperar en medio del sufrimiento, solamente una cosa va a pasar. ¿Sabes qué? Que vas a mirar la obra de Dios completada en tu vida. Porque dice Santiago, habéis oído de la paciencia de Job, habéis oído que Job esperó en el Señor, y dice lo que continúa diciendo de Santiago, y habéis visto que el final del Señor. En otras palabras, él está diciendo, miraste cómo Job supo esperar en el Señor, oíste cómo Job supo esperar en el Señor a pesar de su sufrimiento. Bueno, también miraste cómo terminó la vida de victoria a través de Jesús en Job, a través de Jehová de los ejércitos. Así es lo que dice Santiago, dice, habéis oído de la paciencia, en otras palabras, ¿verdad? Habéis oído del jupomoné. Habéis oído del jupomoné en Job. También habéis visto cómo Job terminó bendecido, hermano, y en victoria, y aún doblemente más de lo que antes tenía. Porque así trabaja Dios. Porque así obra mi Dios, porque así obra mi Salvador, porque así obra mi Rey. No sabe obrar de otra manera. Como decíamos en el canto, aunque no veas, sé que tú estás obrando, porque tú obras a mi favor, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Jesús. Hermanos, a pesar del sufrimiento, Job mostró una cosa. Él mostró que vivía en victoria. Job capítulo 19 verso 5 dice esto. Y esto estaba ministrando mi vida tremendamente, créame. Cada vez que leo la escritura, yo procuro lo más posible ponerme en los pies del personaje. No los lleno esos zapatos, claro que no los lleno. Pero yo trato de imaginarme qué es lo que él vivía conforme a lo que estoy leyendo. Y para esta parte en el capítulo 19, en el verso 25, Job está haciendo una descripción terrible de lo que está pasando. Si usted lee en casa el capítulo 19, se dará cuenta lo que Job estaba pasando. Job estaba clamando, ayúdenme a sus amigos, a los que quedaron allí. Y no a los que quedaron para levantarlo, sino a los que quedaron para aplastarlo más. A ellos les estaba clamando, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y Job comienza a describir una serie de cómo él se sentía en ese momento. Y es cuando él comienza a decir, mi carne se pegó a mis huesos y solamente se quedó, él dice, solamente se quedó mi carne de mis dientes. Imagínense qué terrible situación que Job está pasando. Job realmente está en sufrimiento. Él está sufriendo. Pero en el capítulo 19, cuando yo leo el verso 25, a pesar de ese sufrimiento que te estoy describiendo, Job se levanta, hermanos. Y se levanta en fe y él declara estas palabras. Dice, yo sé, aleluya. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Oh sí, Jesús. Yo sé que tú vives, Padre. Aleluya, Señor. Hermanos, tenemos la fuerza suficiente para poder levantarnos como Job y decir, yo sé que mi Redentor vive. Te dije al principio que nuestra carne puede doler por la pérdida de un familiar. Sí, nuestra carne va a sufrir, porque somos carne, hermanos. Y no hay nada de malo que usted sufra por la pérdida de un ser querido. Somos carne y nos duele. Pero tal vez mi carne puede estar afligida. Tal vez mi carne puede estar en dolor. Gracias, Espíritu de Dios. Pero mi alma está confiada en el Señor. Y eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que a mí me lleva a aún decir,
Yo sé, yo sé, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, Señor. Número 2, esperar en Dios, como dice acá, con paciencia, me lleva a caminar victorioso en medio del sufrimiento. Y en esta tarde, por último, hermanos, para concluir, Santiago termina diciendo algo maravilloso en este verso 11. Él dice lo siguiente, leemos el verso: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Escuche con esto, escuche con atención, hermano, y recíbalo en fe. Dice que el Señor, oh Jesús, que el Señor, dice, es muy, mire, esta palabra me agrada cuando es específico y dice, es muy, ¿qué? Misericordioso y compasivo. Santiago pudo haber escrito, bueno, el Señor es misericordioso, porque eso es lo que la Biblia dice, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Es decir, que cada mañana tenemos una oportunidad para ser mejores. Pero no mejor que mi hermano o que mi prójimo, no, mejor como hijo de Dios. Porque no se trata de una competencia, se trata de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Santiago, es muy, muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo no podré decir esto después de haber descrito la vida de Job? Hermano, no desaproveche la misericordia de Dios. Joven, no desaproveche la misericordia de Dios. Hoy es tu tiempo para que tú tomes su misericordia y vengas a los pies del Señor. Así que aprovechemos la misericordia de Dios. Por último, hermanos, dijimos entonces que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y dice Santiago estas palabras. Número 3, su misericordia y su compasión, hermanos, nos van a llevar a algo. Es lo que me sostiene en medio del sufrimiento. Solo su misericordia y solo su compasión es lo que me sostiene en medio del sufrimiento. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 15 al verso 16. Escucha estas palabras, dice el Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, aquí está la palabra compasión, que no pueda compadecerse de ¿qué? De nuestras debilidades. No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, escuche esto, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor sabe cuál es tu debilidad. Él sabe cuál es mi debilidad. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos carne. Y como carne nos quebramos. Como seres humanos nos quebramos, hermanos. Como seres humanos gritamos en casa, le gritamos a la esposa, a los niños. Como seres humanos nos enojamos en la tienda. Como seres humanos le decimos al de enfrente, ¿verdad? Cuando vamos a dejar a nuestros pequeños a la escuela: apúrale que llego tarde. Pues levántese más temprano. Como seres humanos nos quebramos. Pero la Escritura me acaba de decir que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y el verso 16 dice: acerquémonos pues, aleluya,
confiadamente al trono de la gracia, escucha esto, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la compasión de Dios es la que nos fortalece en nuestras debilidades, pero su misericordia es la que nos ayuda en nuestros sufrimientos. Y mezclados estos dos, su misericordia y su compasión es la que nos sostienen en medio de la aflicción. Es su misericordia y es su compasión la que hoy Dios te sostiene. Te damos gracias, Jesús. Y quiero concluir diciéndote esto. El Señor hoy te dice, hermano. El Señor hoy te dice estas palabras. Yo te he entregado la victoria en medio de tu sufrimiento. El Señor te ha entregado la victoria en medio del sufrimiento.